Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla de difusión del 17º concurso FONIS. En esta oportunidad nos acompaña en esta difusión la doctora Lorena Hofmeister, la doctora Consuelo Fresno, que son integrantes de nuestro comité asesor estable que tiene FONIS. Por otra parte, nos acompaña también la señorita Jimena Yarzún, subdirectora del programa FONDEF, que también va a estar acompañando durante toda esta charla para resolver algunas consultas que ustedes puedan tener. La señora Consuelo Bruno, encargada de seguimiento y control de FONDEF, Patricia Sea, ejecutiva de proyectos, Paulina Rubio, analista financiera de FONDEF. Todos vamos a estar a disposición de ustedes, despejando todas las dudas, las cuales la metodología de esta charla de difusión va a ser la siguiente. Esta charla consta de 3 etapas. La primera es la formulación de los proyectos, la segunda etapa es la admisibilidad y tercera etapa, evaluación de proyectos. Finalmente, vamos a recoger todas las preguntas que ustedes tengan, que las puedan hacer bajo el correo contacto fondef@lit.cl o a través de la chat de la plataforma Zoom. Entonces, agradecería que fueran haciendo las preguntas y al final las vamos a recoger y las vamos a responder de una vez para ordenar un poco la charla y no estar interrumpiendo a los expositores. Esta convocatoria del 17º concurso FONIS, como les decía, son 3 secciones: formulación, admisibilidad y evaluación. La parte de la formulación estará a cargo de la doctora Consuelo Fresno, integrante de nuestro comité asesor. Formulación, Lorena Hofmeister. Admisibilidad, quien les habla, Carmen Huerta. Y evaluación, la doctora Consuelo Fresno. Esta convocatoria del 17º concurso hoy abre el concurso y cierra el martes 24 de marzo del 2020 impostergablemente, a no ser que exista algún imponderable que se avisará oportunamente. Ahora yo voy a dejar con ustedes a la doctora Lorena Hofmeister, donde ella nos va a ayudar con todo el proceso de formulación de proyectos, entregando algunos tips para una buena formulación, aspectos relevantes que deben estar en esta formulación de proyectos y ayudarlos a realizar un buen proyecto de investigación que se ajuste a los lineamientos del programa. Buenos días. Les voy a contar un poquito de qué se trata este proyecto, este fondo. Los objetivos es apoyar financieramente la ejecución de proyectos de investigación científica y tecnológica que tenga impacto a corto plazo o mediano plazo en el sistema de salud, ¿ya? La idea es que son proyectos de investigación aplicada que generen algún producto, algún resultado que contribuya a resolver alguna problemática de salud poblacional. Por ejemplo, que genere evidencia, que permita ajustar o generar alguna recomendación, ya sea preventiva o de intervención o de evaluación, que sirva para generar instrumentos, para mejorar intervenciones, etc. Los objetivos específicos que tiene esta propuesta son 7, y van en esta misma línea. Por ejemplo, el primer objetivo tiene que ver con propuestas que permitan evaluar resultados en distintas dimensiones: eficiencia, eficacia, efectividad. El segundo tema tiene que ver con propuestas que permitan evaluar cómo se diseñan y cómo se implementan políticas públicas en salud. El tercero tiene que ver con evaluar los resultados que tengan políticas públicas emanadas de otros sectores del Estado que no son propiamente salud, pero que sí contribuyen a la salud poblacional. También tenemos un objetivo específico que tiene que ver con salud ambiental y laboral o ocupacional. Otro objetivo específico que tiene que ver con la medición de la exposición a ciertos factores de riesgo, que son importantes para la salud de la población chilena. También un objetivo tiene que ver con la equidad, con el enfoque de equidad. Se refiere a propuestas de estudios que contribuyan a mejorar la respuesta que tiene el sistema de salud, considerando el enfoque de equidad en salud, cómo el sistema de salud puede modular
o puede moderar o corregir algunos temas de equidad. Y finalmente, las propuestas que tengan como finalidad conocer o determinar cómo funcionan o cómo es el desempeño de los sistemas de salud y de los servicios de atención y de los modelos como estamos atendiendo a las personas. También hay un FONIS que es Elige Vivir Sano, que es más específico, tiene un foco específicamente en este programa, en esta política pública. Por lo tanto, son propuestas que se enfocan a medir distintos aspectos de esta intervención. Resultados de impacto, que midan eficacia, eficiencia, efectividad, incluyendo qué tan aceptable las intervenciones de esta política pública, también que consideren el tema del acceso y la equidad, para que realmente se puedan generar estilos de vida más saludables y comportamientos relacionados con la salud que sean efectivos para mejorar la salud poblacional. Y toda una línea de trabajo que tenga que ver con conocer y dimensionar y aproximarse con mayor profundidad a cómo son los comportamientos en salud, cómo las personas se comportan en salud, qué hábitos tienen en actividad física, en nutrición, etcétera, que nos permita generar evidencia para este programa. Uno de los temas importantes que tienen que considerar a la hora de hacer su proyecto es el primer capítulo, que tiene que ver con la relevancia del tema y caracterizar bien el problema. Tienen que ver que su propuesta sea concordante con los lineamientos del programa y con los objetivos que hemos planteado. Tienen que describir muy bien cuál es la idea, qué se quiere investigar y para qué. Tienen que fundamentar la relevancia, la pertinencia, la originalidad, la justificación y la aplicabilidad. La relevancia es muy importante porque esta propuesta, su proyecto, tiene que resolver algún aspecto que sea problemático en términos de salud poblacional. Es investigación aplicada para la mejora del sistema de salud, de las intervenciones sanitarias que contribuyen a la salud poblacional y a la salud de la población. Se trata de un fondo que tiene una lógica de investigación aplicada. La relevancia, tienen que señalar la relevancia del tema, cuál es el problema y por qué es pertinente para la salud de la población. Eso es súper importante, un párrafo cortito que sea preciso y que responda a esto. El problema lo tienen que plantear de manera clara, tienen que señalar por qué es necesario hacerlo, cuál es el problema. Si hay un vacío de información, por ejemplo, una brecha, tienen que señalarlo explícitamente y por qué es necesario estudiarlo y no podemos aplicar, por ejemplo, evidencia que se haya investigado o que se haya publicado en contextos similares al chileno. Tienen que cuantificar o dimensionar el problema en la medida en que exista evidencia para hacerlo. Si no hay evidencia para hacerlo, también tienen que señalarlo. Tienen que hacer un análisis del estado del arte, que tiene que ver con una buena conceptualización de lo que están hablando. Ahí identifiquen las variables, los conceptos básicos y esenciales de su proyecto y tienen que estar correctamente definidas, que quede claro cuál es el marco conceptual desde el cual están hablando. Y acuérdense de hacer una revisión bibliográfica pertinente, actualizada en el tema que están tratando. Obviamente pueden poner tema a algunos papers y alguna literatura que es clásica ya, pero tienen que preocuparse de que incluya la última evidencia disponible, ¿ya? Y la última evidencia disponible que sea una calidad aceptable en un contexto científico. Este capítulo tiene que ver con la solución que ustedes proponen, ¿ya? O sea, cómo resuelven esta problemática y que se identifica en el apartado anterior, cómo su propuesta de estudio lo resuelve. Tienen que describir claramente si es un producto, un servicio, una tecnología, una evidencia, qué van a hacer para resolver este vacío o esta brecha que identificaron en el capítulo anterior. También es importante que pongan un párrafo que tenga que ver cómo los resultados que van a obtener se van a implementar o se van a transferir. ¿Cuál es el escenario? ¿En qué contexto esto puede ser aplicado? Por ejemplo, si es generar alguna evidencia acerca de una prevalencia o incidencia, ¿a quién le serviría? ¿Cómo se transfiere? ¿Cómo se usarían esos datos? Otro tema muy importante, y esto ya desde metodología de investigación, es que sean súper cuidadosos en este apartado, que tiene que ver con la pregunta de investigación, ¿ya?
Dense tiempo en esto porque le da coherencia al diseño y al estudio. Que sea clara, precisa, y que se deduzca o sea coherente con el capítulo anterior. La hipótesis también tiene que ser coherente con la pregunta de investigación, que sea súper explícita, que sea medible, verificable. Y los objetivos específicos tienen que tener relación con la descripción del problema, con la hipótesis, y los objetivos específicos tengan cuidado de que sean coherentes con el objetivo general y que no correspondan a actividades. Son metas más pequeñas que contribuyen al objetivo general, pero no son el listado de actividades del estudio. Eso va en otra parte que el plan de trabajo. Con respecto a la metodología y la planificación y las consideraciones éticas, acá en este apartado es súper importante que la metodología sea coherente y sea muy precisa. A modo de orientación les ponemos estos temas. Tienen que indicar el diseño y características del estudio, ¿ya? Tienen que ser precisos y tienen que justificar por qué es pertinente ese diseño. De manera muy breve, tienen que señalar si, bueno, va a ser un estudio longitudinal, transversal, no sé, de costo-efectividad, etc. Tienen que, si van a hacer en el apartado de población de estudio, muestra y participante, si van a hacer un diseño que requiera una muestra, tienen que explicitar los parámetros que van a usar o que usaron para el cálculo de la muestra. Tienen que justificar el tamaño muestral en función de los objetivos y de la hipótesis del estudio. ¿Ya? El tamaño de la muestra es difícil de valorar si es mucho o poco. La única forma de valorarlo es en función de si responde o si permite responder de una manera razonable a los objetivos que se han planteado. Y eso tiene que estar justificado, se tiene que deducir del párrafo en que detallen el tamaño de la muestra y cómo lo calcularon y cómo lo van a seleccionar. También expliciten el tipo de diseño, probabilístico, no probabilístico, cómo van a hacer la selección. En un muestreo aleatorio simple, estratificado por conglomerado, en una etapa, en 2 etapas, etc. Este apartado es súper importante porque ayuda a entender hasta qué punto es alcanzable los objetivos que se han planteado. Tienen que explicitar las fuentes de información. Muchos de los estudios usan información de fuentes secundarias, y en ese punto es importante señalar cuál es la pertinencia de esa fuente de información, o sea, qué tan válida es o qué tan oportuno es usar esa fuente de información, qué tan exhaustiva es, qué tan disponible es, y esto pueden poner en 3 o 4 líneas referirse a este tema. Detallen los instrumentos que van a usar, los instrumentos de recolección, en caso que tengan recolección de información, qué características tienen y algunas propiedades métricas básicas para entender qué proponen usar. Si van a recolectar información, tienen que poner los procedimientos muy detallados. Cuenten la historia de cómo van a ir acercándose al campo y cómo van a ir construyendo el dato. Tienen que señalar cómo se va a recoger, la modalidad de recolección, si es un cuestionario, se va a hacer una entrevista cara a cara, un cuestionario autoadministrado, etc. Cómo van a contactar a los participantes, cuál va a ser el equipo, cómo se va a supervisar el proceso, y también un punto que es muy relevante y que ayuda mucho en el proceso de evaluación, es que ustedes puedan señalar en una frase cuál es el rendimiento proyectado. Por ejemplo, ustedes plantean que a la semana van a poder hacer 50 cuestionarios en estos participantes. Eso es bien preciso y ayuda bastante a entender la factibilidad de la recolección. También es relevante un plan de análisis que sea coherente con los objetivos del estudio. ¿Ya? Traten de ser súper específicos, vayan de lo más básico, que generalmente es la descripción, a elementos más complejos que generalmente tienen que ver con estadística más, inferencia estadística, y fíjense que sea coherente con los objetivos del estudio, y en el caso de metodologías cualitativas, también tienen que poner un plan de análisis, claro, que ese plan de análisis no es cuantitativo, pero sí es cualitativo y tienen que señalarlo, cómo van a analizar los datos. Fíjense que en todo este proceso los distintos apartados sean coherentes entre sí. Eso es un elemento muy relevante a la hora de leer un proyecto FONIS. Y tomen en consideración aspectos éticos pertinentes al proyecto. En algunas ocasiones las consideraciones éticas quedan un poco generales, un poco abstractas, y eso, la idea es que lleguemos, que las consideraciones éticas consideren los elementos esenciales que tiene su diseño de estudio, que son distintas a las consideraciones éticas
que podemos tener para un estudio que tenga toma de muestra en personas, que un estudio, por ejemplo, que haga entrevistas cualitativas en poblaciones que sean vulnerables. Las consideraciones éticas son pertinentes para cualquier estudio, pero la discusión es distinta en función del tipo de propuesta. Y consideren y discutan la viabilidad también cuando hay elementos que sean controversiales. Siéntense como equipo a conversar eso y considérenlo y escríbanlo en el proyecto. Siguiendo con el tema de las implicancias éticas, hagan un autoanálisis. Hay 4 puntos que son orientadores. Hagan un análisis de riesgo-beneficio, de resguardo de la confidencialidad, de cómo se resuelve la aceptación por parte del participante y todos los permisos y autorizaciones institucionales que requieren para llevar a cabo su proyecto. El plan de trabajo, es muy importante que el plan de trabajo sea realista, sea factible y considere las actividades esenciales y los hitos claves de su proyecto. Organícenlo por objetivo, que ayuda también a ir organizando el trabajo. Hagan un listado de las actividades que son esenciales y consideren también todos los tiempos que sean de actividades administrativas, ya sea con respecto a FONIS mismo o a fondos mismo, y con respecto a los procesos internos de cada institución, ¿ya? Eso es relevante porque esos tiempos hay que considerarlo a la hora de presentar un proyecto. Y lo que más le pedimos acá es que sea realista y que sea consistente con los objetivos y ponga las actividades importantes del proyecto y que saben que les va a demandar tiempo, y sean cuidadosos también con la secuencia. Hay cosas que yo tengo que empezar y terminar antes de partir otra actividad, y eso debe verse reflejado en el plan de trabajo. Con respecto a este capítulo, que es el 4, que tiene que ver con los resultados, la implementación y la difusión, tiene que ver con que ustedes planteen cuáles son los resultados y productos esperados del proyecto, que puedan visualizar en qué se va a materializar el trabajo que van a hacer. Por ejemplo, el diseño de una intervención, una evidencia para nutrir o informar una guía clínica, otra recomendación basada en la evidencia, reemplazar o complementar una norma técnica, un instrumento que esté validado, etc. Obviamente aquí tienen que ser coherentes con la solución propuesta para resolver el problema abordado. Ahí tienen que volver al primer capítulo, cuando hablábamos de cómo se soluciona este vacío, esta problemática que ustedes identificaron. Entonces la idea es que este resultado o producto esperado tenga consistencia con eso. Con respecto a la difusión, sean específicos, pongan estrategias claras, actividades claras, que sean coherentes con el tema tratado, y a las posibilidades de aplicación y transferencia. Si, por ejemplo, los resultados de su estudio es pertinente para un grupo de clínicos que tienen que incorporar algunas recomendaciones a su actuar, es consistente, es esperable que lo consideren como una audiencia a la cual tienen que dirigirse con los resultados de su investigación. Entonces, consideren distintos públicos, consideren difusión a la comunidad científica, pero también a otros públicos, y la verdad que acá les pedimos que sean súper específicos, ¿ya? Con respecto al capítulo 5, tiene que ver con el equipo. ¿Quién hace qué? El equipo de trabajo tienen que preguntarse, ¿están todas las funciones cubiertas? Necesito un epidemiólogo quizás, necesito un estadístico, necesito alguien que tenga experiencia en trabajo de campo, necesito alguien que tenga experiencia en análisis de estas muestras, etc. Identifiquen qué necesidades, qué funciones tienen, y vean si el equipo con el que parten, que están proponiendo, cumple estas funciones, ¿ya? Y quién va a ser responsable de qué, y eso tiene que estar expresado en el formulario. Es súper importante que hagan este análisis porque uno generalmente lo que ve es qué necesitan para llevar a cabo el trabajo y qué es lo que están ofreciendo. Otro tema importante es la asociatividad. Es algo relevante para estos proyectos. Tienen que incorporar, en la medida de lo posible,
busquen aliados o socios que provengan que sean instituciones pertinentes, que le den viabilidad a la propuesta, que les ayude a que esto salga adelante. Y ahí le vamos a pedir que incorporen cartas de compromiso. También una cosa que se valora es que participen investigadores en etapa de formación, que son personas que están aprendiendo a investigar y que un FONIS es una oportunidad de ir integrando a nuevos investigadores. Y esto se considera como una estrategia de formación. Entonces también es algo valorado en este fondo. El capítulo 5 también tiene el tema del presupuesto, ¿ya? Acá, bueno, los invitamos a leerse bien las bases del fondo. Ahí está bastante claro qué puede ir, qué puede ir y cuáles son las restricciones que hay. El presupuesto y los ítems financiables son bastante habituales y bastante razonables. Se incluye gastos en personal, en recursos humanos, que pueden ser en pago de horarios o incentivos. Se incluye equipamiento que requieran para el estudio. Se incluye también el ítem de infraestructura inmobiliario y gastos de operación. Ahí tienen más subítems porque las operaciones son muy diversas, depende mucho del estudio, pero tienen gastos fungibles, software, subcontrato, pasajes, viáticos, todo el gasto que puedan tener para hacer la difusión y para hacer la difusión científica también, como asistencia a seminarios o pagar algunos costos de publicación, y gastos generales que tenga la operación del proyecto. Los gastos de administración no pueden ser superiores al 12% del monto a financiar, ¿ya? Esa es una restricción bien general y para todos los proyectos, que calculen al final, al hacer el raya para la suma, calculen este monto con cuidado, ¿ya? Bueno, y con eso terminamos esta parte de formulación. Nos quedamos atentos a algunas consultas y la principal recomendación que les podemos hacer del comité asesor es que hagan una propuesta que sea precisa, que sea coherente, principalmente, y que sea factible de alcanzar. Entonces, que cuiden esos elementos y, sobre todo, que discutan mucho la relevancia para la salud poblacional. Eso es muy importante porque la idea es que financiemos proyectos que sean aplicables y que generan algún resultado que nos sirva al sistema de salud y a la salud de nuestra población. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Como les comentaba al principio de esta charla de difusión, estamos recogiendo todas las consultas que ustedes tengan de lo que ya se ha expuesto. Y finalmente, al final de la charla las vamos a responder. Nuestro segundo bloque o sección es la admisibilidad. Una vez cerrado la convocatoria, que en este caso del 17º concurso FONIS, es el martes 24 de marzo, los proyectos ingresan a un proceso de admisibilidad. Este es el esquema que se los voy a explicar sucintamente en esta oportunidad sobre el proceso en el cual ingresan los proyectos que se postulan hasta la adjudicación. Una vez postulado el proyecto, que la fecha de cierre es el martes 24 de marzo, todos los proyectos ingresan a un proceso de admisibilidad, donde nosotros, como FONIS, revisamos cada uno de los proyectos en cuanto a los criterios de admisibilidad que están declarados en las bases concursables. Esto voy a ahondar un poquito más. Primero voy a explicar este cronograma general. Una vez que se termina el proceso de admisibilidad, si hay proyectos que no cumplan con algún aspecto de las bases concursables, ellos se declaran fuera de base y se comunica a las instituciones beneficiarias. Los proyectos que son admisibles pasan al proceso de evaluación, donde cada proyecto
es enviado a evaluadores externos de la institución, evaluadores que son especialistas en la materia, en el área del proyecto a evaluar. Posteriormente, estas evaluaciones externas se recogen acá en FONIS y se llevan a los paneles de evaluación. Nosotros tenemos paneles de evaluaciones temáticos en las diferentes áreas del concurso FONIS, que son los paneles de evaluación clínico, psicosocial, salud pública y el IGB sano. Nosotros contamos con ello con 4 expertos externos también, que son contratados para este proceso, y también nos acompañan un integrante del comité asesor en todos estos paneles de evaluación. También se le asigna a este panel de evaluación, todos los proyectos son asignados a estos paneles de evaluación, a un integrante del panel de evaluación. Se recoge la evaluación externa, se evalúa con la evaluación del panel, y finalmente se realiza una evaluación consensuada, donde se discute en este panel de nuestro experto, más la participación de nosotros como FONI y de nuestros integrantes del comité asesor, y finalmente ahí esa evaluación consensuada es la que digamos, se utiliza para ese proyecto en específico y para todos los proyectos que se postulen. Finalmente, terminado el proceso de evaluación de estos paneles de expertos externos, hay una reunión final que es la del comité asesor, donde revisamos nuevamente todos los proyectos que se presentan con sus respectivas evaluaciones, y se genera un ranking consolidado de todos los proyectos. Y ese es el ranking que se presenta posteriormente al Consejo de FONIS. Hay una reunión con el Consejo de FONIS donde presentamos las estadísticas del concurso y el ranking consolidado de todas las propuestas que se presentaron. Finalmente, este consejo recoge todas las evaluaciones, se trabaja ahí con todas las evaluaciones que se realizaron, los comentarios, y se eleva un ranking, una propuesta de adjudicación a la Fiscalía de Cuales. Así que finalmente son ellos los que, mediante una resolución, sacan el fallo del concurso. Bueno, como les comentaba, la segunda sección de esta charla de difusión es el proceso de admisibilidad. Los criterios de admisibilidad de los proyectos. ¿Qué revisamos nosotros en este proceso? Primero, que sean presentados por una institución elegible. Ahora, si usted al momento de leer las bases o revisar el listado de instituciones elegibles, su institución no está en ese listado que se deja a disposición de la comunidad, lo que tiene que hacer es inmediatamente enviar toda la información que se solicita por base a la Dirección Ejecutiva de FONDEF. FONDEF recibe esta documentación y la envía a Fiscalía de CONICYT para su revisión, y después nosotros le informamos al solicitante lo que se ha resuelto sobre esa institución, si realmente es elegible para poder concursar o no lo es. La duración máxima de los proyectos no puede ser superior a 30 meses. Esta duración está validada en el sistema, pero tiene que ser concordante con el cronograma. No es posible que ustedes presenten un proyecto de 30 meses, pero después en el cronograma este sea de 18 o 24. Ahí hay una inconsistencia. El equipo de investigación debe estar constituido al menos por un director de proyecto, que es el que lo va a liderar, junto a un director alterno y a un investigador. Esto es requisito base para la presentación de un proyecto. Y bueno, y evidentemente todo el equipo de investigación que ustedes consideren, dependiendo de la temática, del objetivo de su proyecto. Pero el requisito básico es un director alterno y un investigador. El monto máximo al cual puede usted solicitar subsidio por parte de FONIS es hasta un total de 60 millones de pesos por toda la duración de la ejecución de proyectos, sea de 18, 24, 30 meses. Ese monto, digamos, usted puede solicitarlo, debidamente justificado, evidentemente. Por
otra parte, este proyecto tiene que estar financiado al menos en un 10% del monto solicitado como subsidio FONI por la institución o instituciones beneficiarias. El proyecto puede ser presentado por una institución beneficiaria y esa institución beneficiaria se debe hacer responsable de aportar el 10% del monto solicitado como subsidio FONI-FONDEF. Si es 2, 3 o más instituciones beneficiarias, todas ellas deben hacer un aporte. Este aporte no es porcentual por cada una de ellas que tengan que aportar lo mismo, pero sí todas deben aportar para cumplir con el 10% como aporte institucional de las beneficiarias. Ahora bien, todo proyecto presentado al 17º concurso FONIS debe ser presentado a través del sistema de postulación en línea. No es posible recibir postulaciones en papel o en otro medio que no sea el sistema de postulación en línea, por correo electrónico o otro sistema. Solo por el sistema de postulación en línea, por igualdad de condiciones, porque ahí está establecido por cantidad de páginas, secciones, entonces todos tienen la misma oportunidades y secciones realizándolo a través de este sistema de postulación. Deben realizarlo en los formularios y formatos establecidos por CONICET para tales efectos. Se debe adjuntar a la postulación en línea los documentos requeridos en cada sección. La declaración jurada simple de duplicidad debe estar debidamente firmada y en el formato establecido por CONICET para ello. La declaración jurada simple del director de proyecto también rige lo mismo que lo anterior, firmada y en el formato establecido por CONICET. La carta de apoyo de la institución beneficiaria también. No es posible que ustedes envíen los formatos que sus instituciones tengan definidos como institución, como cartas de apoyo para diferentes fondos, qué sé yo. No, se tienen que regir por el formato que nosotros tenemos dispuesto para ello. Y firmadas por el representante legal y en el formato, como les digo, establecido por CONICET para ello. Ahora bien, yo les recomiendo esta hojita, ojalá tenerla a mano en el momento que ustedes hagan el clic final de la postulación, hacer un checklist, revisar que el formulario de postulación sea el correcto. Todo eso yo se los digo en base a la experiencia. Muchas veces nos llaman y nos dicen, mira, ¿sabes, Carmen? Subí el formulario final, pero en realidad me di cuenta que no era el formulario final, o sea, nombrado como formulario final, sino que era el formulario definitivo o última versión. Entonces, hay muchas versiones, el definitivo, la última versión, este sí, el ok, en fin. Revisen cuidadosamente que envíen el formulario que ustedes estimen que es la última revisión final de. Revisen que hayan subido la planilla de costos definitiva. La presentación del proyecto, que es una PPT, donde ustedes ahí nos resumen todo el proyecto resumido. La declaración jurada simple de duplicidad, la declaración jurada simple de director del proyecto y la carta de apoyo de las instituciones beneficiarias. Ahora bien, si el proyecto considera instituciones asociadas, también deben incorporar la carta de apoyo de las instituciones asociadas, debidamente firmada. Esto rige con los mismos requisitos que la anterior, es firmada y en los formatos establecidos por CONICET. Ahora, si hay anexos que ustedes encuentran pertinente incorporar y que en las secciones anteriores no les permite incorporarlos, hay una sección que es anexos y ahí ustedes pueden incorporar todo lo que encuentren y consideren necesario para la formulación de su proyecto y que es necesario que nosotros la sepamos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos en el proceso de admisibilidad? Y es lamentable dejarlo fuera de base, es alterar los formatos de los formularios. Las declaraciones no vienen firmadas. Las declaraciones, me refiero a la jurada simple de duplicidad o la declaración jurada simple del director. O muchas veces, en esta sección,
suben el mismo archivo o la declaración jurada simple en las dos secciones, en fin. Y bueno, las cartas y los otros documentos de postulación que también usan los que utilizan sus instituciones beneficiarias y no se rige por los que nosotros establecimos para que ustedes postulen. Los certificados y las cartas y las firmas correspondientes, y como yo les comentaba anteriormente, muchas veces nos envían el formulario que es el formulario final del proyecto, sino que envían versiones anteriores. Lamentablemente, mientras esté abierta la convocatoria y aunque está cerrada, nosotros no podemos recibir ningún tipo de documentación sino por la plataforma. Si usted se equivocó en algún formulario que ha subido y el proceso está abierto todavía no estamos en el 24 de marzo, lo único que usted puede hacer, la única opción que tiene, es volver a realizar toda la postulación nuevamente y subir el documento correcto. Y luego solicitar a su representante legal de la institución no evaluar o sacar del concurso la postulación con el número ID o con el código del proyecto en el cual usted subió un documento erróneo. Entonces, por un error involuntario, se subió un documento erróneo, entonces por favor no hacer uso de esa postulación y sí de la número tanto y de tanto, qué sé yo. Pero no podemos abrir la plataforma de postulación para que usted modifique un archivo que ya subió y que ya envió a concurso. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, el plazo de ejecución de los proyectos es hasta 30 meses, dependiendo, digamos, eso va a depender de la naturaleza de su investigación. A lo mejor no requiere los 30 o, en fin, eso lo tienen que evaluar ustedes como postulantes. El máximo de financiamiento es hasta 60 millones de pesos, independiente de que su postulación venga con una institución beneficiaria o más. El aporte de la institución o instituciones beneficiarias debe ser a lo menos un 10% del monto solicitado a FONIS. Les reitero, aunque sea majadera, si es más de una institución beneficiaria, todas de ellas deben aportar a ese monto institucional del 10%. No es posible que solo uno de ellas aporte. El aporte de la institución, si su proyecto considera instituciones asociadas, que por base no es requisito, pero usted las considera que es pertinente y es necesario incorporarla a su postulación, perfecto, incorpore todas aquellas que usted encuentre necesario, no es requisito, pero si las incorporó, tiene que incorporar también las cartas de estas instituciones asociadas. Los aportes de la institución beneficiaria pueden ser aportes incrementales o no incrementales. Los no incrementales pueden ser valorizaciones en cuanto la institución pueda dejar a disposición de ustedes salas, equipamiento, todo eso se valoriza y también se considera como aporte de la beneficiaria. Ya, unas recomendaciones finales y recordatorio nuevamente es que la postulación de la presente convocatoria se debe realizar a través de la plataforma en línea y que se deja desde hoy día en adelante a disposición de toda la comunidad. No se requiere firma electrónica. Recomendaciones. Prepare el proyecto con anticipación. Nosotros vamos a estar durante todo el proceso de postulación atentos a todas las consultas que ustedes nos hagan. Es recomendable y por base las deben hacer bajo la OIRS que tiene a disposición CONICYT, porque así a ustedes les queda un registro de cuando hicieron la consulta y que se les respondió. El teléfono ahí, a ver si uno no sabe quién le contestó, qué respuesta le dieron. Entonces ese también es un respaldo para ustedes de qué fue la respuesta que a ustedes le dieron. Y en los tiempos también, hay tiempos en que nosotros tenemos que responder. Familiarizarse con la plataforma. Si ustedes hicieron una prueba en la plataforma, pueden volver a incorporar y hacer otra postulación y finalmente, o sea, no pasa nada mientras ustedes no hagan enviar. Así que pueden jugar ahí con la plataforma y no pasa nada, nosotros no estamos viendo nada hasta que ustedes envían. Ahí sí nosotros ya nos hacemos cargo de ese proyecto, lo tomamos y lo revisamos.
Utilizar solamente los formatos establecidos. Nuevamente, les reitero, lamentablemente hemos tenido, por esta cosa administrativa, a veces el proyecto es extremadamente bueno, por lo que podemos ver en el proceso admisibilidad, no profundamente el proceso de evaluación, pero lamentablemente si no usan los formatos establecidos por CONICET y que nosotros los dejamos a disposición en la plataforma de postulación, los tenemos que dejar fuera de base. Contemplar en el cronograma de actividades que les mostró anteriormente la doctora Lorena Hofmeister, los recesos del periodo estival, así como los tiempos administrativos. Deben considerar que hay un tiempo en febrero, enero, qué sé yo, que deben considerarlo en el cronograma. Porque posteriormente siempre te queda adjudicado y dices, chuta, es que queremos una prórroga porque está ese tiempo enero y febrero de vacaciones. Todos sabemos que ese tiempo son de vacaciones y deben considerarlo en el cronograma de actividades. Con eso cerramos el proceso de admisibilidad. Todas las consultas vayan realizándolas. Al final las vamos a responder todas. Y como les dije anteriormente, durante el proceso de postulación de la que esté abierta la convocatoria, que es desde hoy hasta el 24 de marzo, vamos a estar recibiendo todas las consultas. Ahora, en la última sección, que es la sección de evaluación de proyectos, nos va a acompañar la doctora Consuelo Fresno. Ella nos va a decir, digamos, los errores que nosotros nos encontramos en el proceso de evaluación y qué considera el proceso de evaluación. Muchas gracias, buenos días. La bienvenida a todos los que nos están acompañando. Creo que quedó bastante claro los puntos anteriores desarrollados por Carmen y por Lorena. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué se trata este proceso que continúa una vez admitido el proceso para ser evaluado, de qué se trata y en qué consiste. Bueno, el proceso de evaluación es un proceso que es muy exhaustivo, completo y complejo para todos los evaluadores, como fue también mencionado por Carmen, que tiene una serie de etapas. Dentro de todas esas etapas, que va desde el envío a evaluadores externos, a finalmente hacer el listado de los proyectos admisibles y de ahí a Fiscalía. Durante todo ese proceso, los evaluadores y quienes participamos en la evaluación de los diferentes proyectos, podemos manifestar si hay conflicto de interés con alguno de los proyectos presentados, de manera de no tener que evaluar y hacer en forma lo más transparente y lo más equitativo la evaluación completa del proceso. ¿En qué consiste este proceso? La evaluación va de un puntaje de 0 a 5, donde 0 el proyecto, incluso una vez siendo admisible, no está lo suficientemente desarrollado, faltan antecedentes, la información es incompleta. Eso se califica como 0 hasta los proyectos que son extremadamente sobresalientes y muy relevantes, que tendría una nota 5 con notas intermedias. Como pueden ver ustedes, cada uno de los puntajes tiene un descriptor que nos dice cómo debe ser evaluado, y estos mismos descriptores se envían a los evaluadores externos y lo conocemos las evaluaciones en la mesa y después el comité asesor. ¿Qué es lo que pasa con estos capítulos? Estos capítulos a evaluar, que son 5 y que van en relación al desarrollo de la propuesta, tienen distinta importancia y distinta proporción dentro del puntaje asignado, siendo por supuesto el de mayor presencia o de mayor asignación de porcentaje en la nota final, la metodología, la ética y la planificación con un 35%, y seguido por la relevancia del tema, la caracterización del problema con un 20%, la solución propuesta y la investigación. Ahí va todo lo que concierne a objetivos generales, objetivos específicos, pregunta de investigación, hipótesis o supuestos, y con un 20% también, un 10% en los resultados esperados, la implementación de ellos y todas las actividades de difusión, que normalmente son bastante claras y, como decía Lorena, deben ser precisas y deben tener
público blanco, que es el que yo me interesa que conozca los resultados para que pueda aplicarlo. Eso tiene un 10% y un 15% de la capacidad de gestión y asociatividad, que como hablábamos y como mencionó Lorena con anterioridad, es demostrar y evaluar para que son capaces de llevar a cabo de buena forma este proyecto. Debe ser una capacidad de gestión. No es que tengan que tener todos doctorados, todos magísteres, al contrario. Muchas veces, a diferencia de otros fondos, el currículum personal no pesa tanto las publicaciones que pueda tener una formación, sino que sean capaces de demostrar que son idóneos para llevar a cabo lo que están proponiendo. Y que todo el grupo de investigación esté redondito, que incluya todo lo que necesito, como decía, que tenga, si necesito hacer análisis estadístico, si necesito algún coordinador de campo, si necesito encuestadores, que todo esté considerado dentro de la proposición que ustedes hacen. Lo mismo acá, está la ponderación un poco más clara y poniendo la relevancia de cada uno de ellos, como les vuelvo a repetir, dentro de en el fondo la metodología, la ética y la planificación es lo más importante para la nota final. ¿Qué es importante mencionar? Vimos que la evaluación era de 0 a 5, pero para que un proyecto sea asignable, sea ganable, los puntajes mínimos en cada una de estos 5 capítulos debe ser 3 o superior a 3. Yo puedo tener, por ejemplo, una metodología fantástica con un 5, pero si tengo en gestión y asociatividad menos de 3, ese proyecto no se va a adjudicar. Así que en eso también es muy importante que ustedes lo tengan claro. ¿Cuáles son los problemas que hemos visto más frecuentes? Que en el planteamiento del problema vamos a ir revisando lo que vemos normalmente. El planteamiento del problema, ¿qué es lo que pasa? Que no se expone, por ejemplo, claramente la relevancia del tema abordado. Ni tampoco se explica por qué este proyecto va a ser beneficioso para la salud de la población. Eso es un problema bastante frecuente. O que no se permite identificar con lo que ustedes aportan claramente cuál es el problema o oportunidad a solucionar. Faltan referencias, el planteamiento es muy ambiguo, la revisión bibliográfica es muy escasa, no se omiten publicaciones, no quisiera decir en forma selectiva, pero omiten publicaciones que están dando solución ya al problema. Entonces no habría vacío de la investigación, por ejemplo, no habría vacío del conocimiento en esa área de investigación. O lo otro que vemos que la solución a la que va a llegar el proyecto no resuelve el problema en sí, o lo resuelve muy parcialmente, entonces tampoco es elegible, o la solución propuesta no es alcanzable en el periodo de tiempo. A veces son proyectos muy bonitos, pero tratan de abarcar más. Tienen que ser proyectos simples y realistas para que puedan alcanzarlo, para que puedan terminar en ese periodo y sea exitoso y sea aplicable. Entonces, eso también es bien claro, que sea acotado. Que mucho abarca, dicen, poco aprieta. Entonces es mejor remitirse a un par de objetivos alcanzables a ser demasiado optimista en el desarrollo de ellos. O lo otro que vemos, que la solución propuesta no es coherente con los resultados, lo mismo que decía antes Lorena. ¿Qué otros problemas nos encontramos? Los objetivos específicos que dan cuenta de actividades y de acciones, no son objetivos propiamente tal de un problema o de un programa o de un proyecto de investigación. Fijarse muy bien cuáles son los verbos que utilizo, cómo desarrollo la idea, cómo explico o cómo redacto este objetivo. Y por supuesto que los objetivos específicos deben ser coherentes con el objetivo general, con la hipótesis, con el título del proyecto, que también nos pasa que hay incoherencia y no se relacionan unos con otros. ¿Qué otras cosas vemos? Que el objetivo general o específico no se relacionan y son inconsistentes con la pregunta de investigación, o son inviables de obtener con la investigación o la metodología propuesta. ¿Qué otros problemas encontramos cuando evaluamos? Que el plan de trabajo
poco claro, que se saltan etapas dentro de la planificación, y unas importantes es toda la etapa de planificación, las reuniones con el equipo. Un proyecto no parte el día uno. El día uno no puedo salir, si tengo que salir a recolectar información en diversos campos, no puedo salir el primer día, sino que tengo que planificar, tengo que reunirme, tengo que tener todo el material, contar con todos los implementos necesarios para poder realizarlo. Entonces eso hay que considerarlo en el plan de trabajo, lo mismo en los tiempos administrativos. Y como les repetía, no hay que ser tan ambicioso en los objetivos y en los plazos propuestos, hay que ser realistas. Estamos en Chile, las cosas no funcionan con la celeridad que uno quiere que funcionen. Entonces eso también hay que tenerlo presente. Lo mismo que decíamos, considerar los periodos estivales, considerar si alguno de nuestros participantes por alguna eventualidad no va a estar en el país, por ejemplo, que va a ser más difícil también coordinar todos esos tiempos. Hay que considerarlo y detallarlo en el plan de trabajo. Siguiendo, ¿qué encontramos los problemas frecuentes en la metodología? Que no están mencionados claramente los criterios de inclusión o exclusión. Se pone con criterios de exclusión e inclusión y no se desarrollan, tienen que ser muy claros. No se describe cómo se van a seleccionar los pacientes, o la descripción es muy deficiente. No se menciona ni se aclara cuáles van a ser las variables consideradas dependientes o independientes. ¿Qué otra cosa encontramos? Que la metodología que proponen no permite responder la pregunta de investigación. A veces nos proponen metodología para un tipo de estudio y resulta que para el estudio que ustedes están presentando no es la adecuada o no es la mejor con la que se puede, y el logro del objetivo va a ser discutible. Como también mencionaban, en el caso del tamaño muestral, siempre tiene que ir el cálculo y la justificación de este tamaño muestral. No es suficiente poner una fórmula y decir y calcular el tamaño si yo no lo justifico, ¿ya? También hay que señalar cuáles son los elementos estadísticos, por qué los voy a utilizar, y justificar claramente por qué esos y no otros, por ejemplo, ¿ya? Ir buscando... como les digo, nosotros confiamos que todos ustedes saben de su proyecto y saben más que nosotros de su proyecto, pero a veces al transcribirlo al papel se van quedando detalles que se van sumando y hace que esos proyectos después no sean asignables. ¿Qué encontramos en la redacción de los resultados? Como les decía, la falta de coherencia con el problema, con la solución propuesta y con los objetivos de investigación, con el título, con la metodología. Eso también se ve reflejado en los resultados. Los resultados que nos proponen, nosotros vemos que no van a ser alcanzables con la metodología propuesta ni con el tiempo solicitado. Y que hablábamos antes también mencionábamos de los equipos de investigación que no incluyen todos los profesionales para abordar la investigación. Actualmente en el país tenemos mucha gente muy bien formada, pero no voy a avanzar, como les decía antes, si yo pongo muchos especialistas y doctores y magísteres, si no puse un personal de administración, por ejemplo, o un coordinador de campo, o un estadístico. Tengo que considerarlo y tengo que incluirlo en mi equipo de investigación. Yo creo que estos son los problemas que más frecuente encontramos. No sé si se me quedó algo en el tintero. Parece que eso era lo que habíamos revisado que era, y por supuesto quedamos abiertos a todas las preguntas que nos hagan llegar, que ya las tienen, que las tienen chequeadas y las están ordenando. Y lo otro que es importante mencionarle, que no está en una slide, pero en cuanto al presupuesto, el presupuesto tiene que ser también un presupuesto equilibrado. O sea, no puede ser que el 60 o 70% del presupuesto se vaya a ir a incentivos, o que todo se vaya a centrar solamente en un equipo, o de repente que para ir a presentar los resultados en un congreso en el exterior sean 4 de los integrantes del personal o del equipo de investigación los que tengan que viajar, cuando podemos ver perfectamente que es uno. Como les digo, ese también es un problema que vemos, que este equilibrio dentro del presupuesto está muy cargado hacia uno de los ítems. Eso también tiene que tenerlo presente. Quedamos abiertos a todas las
preguntas. Esperamos con esto haber podido ayudar y que sean muchísimos más los proyectos y la gente que se atreva a concursar, porque son proyectos muy bonitos y que en el fondo van a ir a ayudar a la población en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a estar con la sección de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar bajo el chat de Zoom o al contacto fondef@anit.cl. Así que esta sería la última parte de nuestra charla de difusión del 17º concurso. Los invito a participar de este concurso. Sabemos que hay iniciativas muy bonitas que deben estar en sus mentes, así que las plasmen aquí en un proyecto. Les recuerdo que esta convocatoria abre hoy y cierra el martes 24 de marzo. Todas las consultas, por favor, a través de los canales dispuestos para ello. Y ahora en nuestra última sección vamos a responder todas las consultas que nos han llegado. Vamos a tener unos 10 minutos dependiendo de las consultas que hayan llegado. Y después por los otros canales las vamos a ir respondiendo. ¿Cuándo van a estar publicadas las bases? Las bases van a estar publicadas el día de hoy con el sistema de postulación y todos los documentos que se requieren para la postulación. Están a un clic de distancia. ¿Mm? A un clic de distancia. Claro, a un clic de distancia. Sí, van a estar, como dice el aviso, desde hoy. Así que hoy va a salir publicado y el sistema de postulación va a quedar a disposición de la comunidad. Otra duda que ha surgido es la diferencia entre ser institución beneficiaria o asociada. ¿Podrías explicar un poco? Sí, claro. Institución beneficiaria es la institución que está solicitando recursos, ¿ya? Y esta institución beneficiaria, como solicita recursos a este fondo, que puede ser hasta un tope de 60 millones de pesos, también ella tiene que hacer un aporte de al menos el 10% solicitado a FONIS. La asociada puede ser una institución que, dependiendo de la naturaleza del proyecto, puede participar o no. La asociada, si van a hacer un trabajo, no sé, pues con colegio, ¿cierto? Un trabajo que la naturaleza de su proyecto tiene que ver con colegios porque van a visitar a niños, no sé, pues de los cuartos básicos, de los quintos básicos. Claro, entonces para ustedes poder llevar a cabo su investigación, necesita la autorización de esos colegios que por algún motivo usted eligió los de tal comuna o de ciertas comunas, en fin. Entonces, esa es una institución asociada que usted la tiene que considerar, tiene que conversar con los representantes de esa institución asociada y plasmar este compromiso con una carta de compromiso de institución asociada. Esta institución asociada no puede recibir financiamiento de FONIS y tampoco es requisito que aporte. Si los aporta, ese aporte tiene que después cumplirse porque va a haber un convenio de subsidios, si el proyecto en la eventualidad queda adjudicado, lo tiene que aportar durante el transcurso de la ejecución del proyecto. No sé si queda. Sí, Carmen, yo creo que lo que valdría la pena aclarar es que a diferencia de otros fondos concursables, no es a la persona el financiamiento, es a una institución. Sí, claro. Que lo decía en la primera slide de todas, que tiene que ser una institución. Son proyectos institucionales. Si bien son liderados por personas, acá la responsabilidad y todo lo que tiene que ver la formalidad de los convenios son con las instituciones y a ellos son los que se le transfieren los fondos y son los que finalmente son la parte... ¿Qué? Ahí te queda mejor. Además que el nuevo logo. Claro, que si bien hay comunicación con el director de proyecto, que es el responsable de llevar a cabo la ejecución de su investigación, sí claramente hay la institución beneficiaria la que se tiene que hacer responsable por el buen uso de los recursos también. Sí, también hay dudas con respecto a los aportes de estas instituciones en el caso de que haya más de una. Eso también podría explayarte un poco, de que si hay... Sí, obligatorio. Claro, o sea, si el proyecto considera más de una institución beneficiaria, una universidad y un hospital, de beneficiaria, entendiéndose que son instituciones que van a recibir recursos
Estos 60 millones van a ser distribuidos en estas diferentes instituciones beneficiarias. Estas instituciones, una, dos o tres o las que sean, entre todas ellas tienen que aportar al menos el 10% solicitado a FONIS. Todas tienen que aportar. Con respecto a las asociadas, piden aclaración sobre si deben ser o pueden ser públicas o privadas. ¿Las asociadas? Sí. Las asociadas. Sí, las asociadas pueden ser públicas o privadas, entendiendo que ellas no van a recibir recursos por parte de FONIS. Los beneficiarios también pueden ser públicos o privados. Sí, pero respondiendo a la pregunta específica que se nos hace. Y también nos piden mayor aclaración sobre cómo tiene que ser la carta compromiso que firman las asociadas. La carta de compromiso es una carta tipo que está en la plataforma de postulación. En realidad, básicamente esta carta señala, firmada por el representante legal de la institución, a qué concurso ella está apoyando, a qué proyecto, a qué director, y si va a hacer algún aporte. Si va a ser aporte, tiene que quedar consignado en esta carta y el formato lo permite porque así está. Si no hace aporte, cero, pero firmado. Y con respecto, si hay aportes, si este tiene que ser pecuniario o no pecuniario, y en qué ítems debería ser. No, los aportes de la asociada va a depender de la naturaleza del proyecto en verdad. Si esta institución asociada va a aportar con recursos valorizados, como que va a facilitar salas, va a facilitar mobiliario, equipos, esos son valorizados y bueno, tienen que hacer una valorización de cómo está en el mercado, por ejemplo, un arriendo de una sala, y eso lo consignan tanto en la carta de compromiso y claro, evidentemente después eso lo tienen que, si el proyecto se adjudica, declararlo. Preguntan si la institución beneficiaria puede ser también asociada en el mismo proyecto. Beneficiaria y asociada. No, es rara la figura en realidad, porque si es beneficiaria, la que recibe los recursos, firma el convenio, y asociada, no sé cómo, no, definitivamente no. Vamos a hacer preguntas que tienen que ver con el equipo de investigación. ¿El director de proyecto puede ser la misma persona que un investigador? Sí, el investigador. Sí, el investigador, y su rol en el proyecto va a ser el director del proyecto, lo va a liderar. ¿Cuánto es el mínimo de personas dentro del equipo de trabajo? Como se señaló al principio, son 3. El director de proyecto, director alterno y al menos un investigador. Es el equipo mínimo. Nos preguntan sobre la incorporación de profesionales de doctorados en la propuesta. Si es obligatorio, si es necesario incorporarlo. No, por base no es necesario. No. Y con respecto a incorporar al equipo de trabajo a médicos. Si esto, primero si es obligatorio o si es bien valorado dentro del el puntaje que se le va a otorgar. No sé si O sea, no hay una obligatoriedad de incorporar ningún perfil profesional, ni licenciatura, ni grado académico, ni siquiera de licenciatura como médico o de grado de doctor. En este fondo se valora mucho que el equipo de investigación tenga las capacidades y la experiencia para resolver los principales temas del diseño. Entonces evalúenlo de esa forma. Quizás si ustedes dicen, mira, esta persona tiene un doctorado, vamos a mirar que tenga efectivamente las credenciales que ustedes señalan, pero va a ser más importante que sea pertinente al estudio. Esta persona sí tiene estudio y hizo una recolección de campo, recolección de información muy similar o que es parecida a lo que están proponiendo. Eso nos sirve, eso demuestra que tienen capacidades para llevar a cabo el proyecto, pero no una cosa así de que tengan que hacer una lista de chequeo de tengo un médico, tengo una enfermera, tengo un doctor. En eso no es la idea, la verdad que valórenlo de otra forma. Ya, también nos preguntan si agrega valor a la propuesta incorporar investigadores en etapa de formación. Sí, eso venía como un punto, sí. Venía como un punto. Y enriqueciendo un poco lo que decía anteriormente Lorena, hay proyectos que nos llegan solo con fonoaudiólogos, solo con kinesiólogos, solo de médico y dentista, solo dentista,
profesores y dentistas, o sea, de todo el área de la salud, y son bienvenidos, son bien valorados, porque son pocos los que llegan, así que hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a... Entonces alguien nos pregunta que si el equipo está completo de acuerdo a todas las funciones que son necesarias, ¿qué se esperaría para ser valorado este punto con la calificación máxima, con los 5 puntos? Solo tener la certeza que con los currículum y con el respaldo curricular que tengan, entiendan del área, son responsables, son capaces de llevar a cabo de buena forma el proyecto que están proponiendo. Como les dijimos anteriormente, en este concurso pesa mucho más una buena idea y un buen desarrollo de esa idea y un equipo redondito que sea capaz de llevarlo a cabo, que tenga publicaciones easy o no tenga publicaciones easy. Eso es, no es exigible ni tampoco tiene una valoración extrema, sino que el equipo que presentan sea el idóneo para llevar a cabo de buena forma ese proyecto, nada más. Acá nos ponen un caso bien específico. Dicen, si ellos creen que tienen las capacidades, por ejemplo, para analizar estadísticamente los datos que están generando, ¿es necesario que aún así incorporen a un profesional estadístico? No, pero tiene porque hay una parte en que se desglosa cuál es la función de cada uno de los integrantes del equipo. Tiene que poner que va a ser esa persona, va a ser la encargada de hacer el análisis estadístico, o la coordinación de campo, o lo que ellos consideren, pero tiene que ir plasmado en el proyecto y claro que quién se va a hacer cargo de ello. Esto es como más operativo, pero tiene que ver con el equipo. Dice, ¿se puede incorporar un profesional o experto internacional? ¿Puede recibir incentivo? Sí, puede dar la boleta para Chile, claro, sí se puede. Sí, pero no como incentivo. Bajo el Gasto personal. Honorario, gasto personal. Honorario, tiene que tenerse una forma de recibir ese dinero y de justificarlo. Pero de hecho se Sí, de hecho, incorporan sí. expertos internacionales. Sí, internacionales, sí. Ya. Si el investigador responsable del proyecto cambia de trabajo, desde la Se institución, va de la institución. Claro, Sí, se va de la institución. institución, Sucede. ¿Sigue liderando el proyecto o hay que cambiar al investigador? No, lamentablemente, como les comentaba anteriormente, los proyectos son institucionales. La institución tiene que velar por el desarrollo de este proyecto, y si por algún motivo el director deja el proyecto, la institución tiene que hacerse cargo de poner a la persona idónea para que siga liderando la investigación. Que normalmente el director alterno. Normalmente el director alterno u otro que el representante o la institución beneficiaria proponga. Y lo otro que yo he visto, Carmen, es que, por ejemplo, si alguien tiene, porque jubila, lo recontratan en forma de honorario hasta que termine el proyecto. Eso también lo he visto en algunos proyectos. Pero tiene que tener una relación contractual de trabajo con la institución que era en la que se asignaron los recursos. Sí. Ya. ¿Cuántos proyectos se espera adjudicar? Bueno, eso depende de la disponibilidad presupuestaria, pero El año pasado, este año fueron ¿cuántos? sí, 20, bueno, es que todo va a depender. Si los proyectos que quedan rankeados, todos piden 60 millones de pesos, claro, la posibilidad de adjudicar son 16, 17, pero si hay proyectos muy bien evaluados y no solicitan el top, no están solicitando el máximo de 60 millones de pesos, piden 30, 40, claro, ahí hay más posibilidades de adjudicar más proyectos, pero 16, 17, 20... El 2019 fueron 24 los claro. Fue un buen año, ¿no? Fue súper buen Sí, año. 24 proyectos se adjudicaron en el año 2019, justamente porque hay proyectos que no solicitan el máximo. ¿Habrá alguna cuota de adjudicación de proyectos en otras regiones, además de la metropolitana, para favorecer la descentralización? No, es cierto. No, Pero ahí quizás lo que podemos recomendar es que no está como un criterio ex ante, pero que lo destaquen en la relevancia. En los primeros capítulos que destaquen bastante el tema de la relevancia, de por qué es relevante incorporar este tema que sea más descentralizado. Entonces eso yo creo que se va a leer bien y va a ser valorado.
esa es la recomendación Sí. que podríamos hacer como Sí, con el porque uno no se fija de dónde vienen los proyectos y se adjudican normalmente más en la región metropolitana porque son la mayoría los que llegan son de la región metropolitana, así que incentivar a toda la gente que no está en Santiago de presentar proyectos para el desarrollo en su región y que pueden ser además asociados, o sea, pueden ser a lo mejor asociados y eso también es bien mirado, que tenga asociatividad con distintas regiones, también es interesante eh, de ver, así que, pero no hay así como un número, tantos para la región metropolitana, tantos para la, no hay, ni tampoco si son mujeres o hombres, no hay, no hay una, no hay elementos previos. Sí. No, pero aquí hay un punto interesante porque hay muchos proyectos que el tema es relevante si se hace fuera de la región metropolitana y es muy relevante para la salud poblacional. Entonces no hay que limitarse con el hecho de que no haya un criterio previo, sino fundamentarlo bien y explicitarlo claramente, porque a la hora de evaluar no se sabe si el equipo es de la región metropolitana o no. Entonces, que lo expliciten bien en la relevancia. Yo creo que eso es la indicación que les podemos dar. Ya, a raíz de lo que comentaste que no todos piden los 60 millones, nos preguntan si es valorado pedir menos de los... No, por favor, si está justificado, si está debidamente justificado los 60 pida millones, los 60 claro, o sea, no va a millones. ser mejor evaluado si usted pide menos plata. Si pide No. 59 millones, No, eso 900, no, ese es un error pensar eso, que si piden menos dinero a FONI va a ser mejor evaluado. Si está debidamente justificado los 60 millones, bien. Ya. Si la propuesta busca resolver un problema de salud de la población, ¿se puede estudiar a las personas que no experimentan el problema? pero eso es el diseño. Sí, el diseño, claro. Sí, una cosa, muchas de las estrategias preventivas no se hacen sobre las personas, pero repercuten en las personas. Al final es la salud humana en la que estamos trabajando. Por lo tanto, sí, o sea, no hay problema. Hay cosas que se pueden hacer en el medio ambiente que redundan en salud humana. Hay otras intervenciones que son de otros organismos del Estado que si bien su meta principal no es salud, pero sí repercuten en salud poblacional y la salud humana, así que no es un tema que vaya a ser excluyente de que los únicos participantes válidos tengan que ser personas, ¿ya? Lo que sí es que tiene que estar enfocado a la salud de las personas en población. Ciencia básica en animales. No en ciencia básica en otras unidades, que no repercuta o que repercuta de manera muy, muy indirecta en la salud poblacional. Quizás ese es el eje que tienen que mirar, ¿ya? También nos pregunta si es posible evaluar una intervención. Sí, por supuesto, está dentro de los lineamientos. Sí. La implementación y resultados puede evaluarse, sí. Con respecto al proceso de evaluación, nos preguntan cómo se seleccionan los revisores o evaluadores de los proyectos. Aclara que se hace la pregunta porque un proyecto presentado el año 2019 se le evaluó de forma negativa. Entonces, quieren saber cómo se hace la selección de estos evaluadores. Yo creo que, Carmen, puedes contestar con mayor propiedad. Sí, pero nosotros tenemos una base de datos con todos nuestros evaluadores que nos han evaluado, digamos, por años anteriores, a los cuales, dependiendo de su temática, le pedimos nuevamente que nos ayuden a evaluar y que hemos tenido, digamos, resultados muy buenos con este equipo. También nosotros todos los años vamos renovando evaluadores que son básicamente recomendados por nuestros comités asesores, son recomendados por el Consejo de FONIS y también son recomendados por otros fondos de investigación también. Están haciendo una precisión respecto de la pregunta de los evaluadores, porque lo que él indica es que se le evaluó de forma negativa el plantear evaluación de un programa, cuando eso había sido parte de los lineamientos del concurso. Pero es que yo no creo que solamente sea por el diseño, o sea, vimos que cada proyecto se evalúa en 5 ítems y cada ítem tiene subítems y el proceso es un proceso exhaustivo, o sea, va primero evaluadores externos
que tienen expertise comprobada en cada uno de los temas. Después viene a la mesa donde hay otros 6 evaluadores relacionados también con los temas, después pasa al consejo asesor, después pasa, no, o sea, yo creo que tienen que tener la tranquilidad que no hay un sesgo en la evaluación y que se buscan los mejores evaluadores para cada uno de los proyectos enviados según el proyecto, la temática del proyecto. Como les decía, y se declara si hay algún conflicto de interés, si yo lo conozco, si tengo algún problema o si soy muy cercano que pudiera evaluarlo favorablemente, hay que descartar eso. O sea, yo creo que el equipo con que se trabaja es un equipo súper responsable, así que tengan confianza. Además que a cada investigador se le manda el informe y las evaluaciones. Y ahí tiene que leerlo cuidadosamente y entender por qué no fue adjudicado. Y lo otro que también está abierto es, si un año mi proyecto no fue adjudicado, yo puedo tomar todas esas indicaciones y hacer las mejoras y volver a concursarlo en el concurso siguiente. Hay que ser perseverante y, como digo, hay que tener confianza que se trabaja con los profesionales idóneos, que hay una renovación, o sea, no son siempre los mismos, hay una renovación de todos los evaluadores y uno siempre tiene la posibilidad de saber cómo fue evaluado, por qué no fue adjudicado y hacer las mejoras y volver a concursar. O sea, siga participando, no pierdan la esperanza que se lo puede adjudicar al año siguiente o al subsiguiente, hemos tenido proyectos que a veces lo han concursado 3, 4 veces hasta que logran ser asignados. Así que tengan confianza en que no haya ni malversión ni hay un sesgo en las evaluaciones. Preguntan, ¿hay algún inconveniente si un proyecto ya se adjudicó a un fondo Corfo de innovación social? ¿Se pudiese escalar a más pacientes con un fondo FONIS? Escalamiento, continuación de proyectos, hay que justificarlo. Habría que justificarlo porque si bien se considera, o sea, si bien los proyectos no surgen de la nada, siempre hay un equipo que va trabajando y que va adelantando trabajo y que después dice, ya, estamos listos para que en esta etapa vamos a presentar un FONI. Lo que en términos como generales y evaluativos y de metodología, el proyecto tiene que sostenerse por sí mismo, ¿ya? Tiene que tener actividades y objetivos nuevos, que sean novedosos. Eso como en términos generales de sentido común de presentar un proyecto. Independiente que haya un equipo que esté trabajando, que hay trabajo adelantado, lo que presenten a FONIS tiene que tener una relevancia por sí misma, objetivos específicos, objetivos generales y específicos propios del proyecto, que obviamente no pueden ser los mismos que en otros fondos. Porque ya han avanzado, porque porque si ya está hecho, no es razonable pedir financiamiento por algo que ya está hecho. Esos son criterios generales del buen hacer científico, ¿ya? Que yo creo que deben ser considerados. Ahora, otras limitaciones que pueden haber en las bases que define la agencia, lo desconozco. Carmen podría... No hay más. Pero es lógico que si ya tengo trabajo avanzado en un proyecto que ya gané financiamiento, yo tengo que tomar los resultados y a partir de esos resultados presentar algo nuevo. No puedo hacer un copy-paste y poner y cambiar el N de los pacientes, sino que tengo que, del sujeto de investigación, porque ya tengo información y no va a haber vacío en la parte anterior, como trabajo avanzado. Ya hay proyectos FONI también que se han ganado un proyecto FONI y se gana una continuación de ese proyecto justificado y porque va a tener, como decía Lorena, otro objetivo, va a tener otros productos esperados, van a ser diferentes al presentado anteriormente. Pero sí se puede, siguiendo esas directrices, presentar como una continuación, pero que va a ser en el fondo un proyecto diferente, porque voy a partir con información diferente. Tenemos otra persona que nos señala que ha postulado 2 veces, que ha recibido la retroalimentación, ha mejorado las sugerencias, pero sigue siendo mal evaluado. En ese sentido, pregunta si existe alguna instancia de capacitación. Similar, hay otra pregunta que dice si va a haber una capacitación o asesoría para la escritura de proyectos. Dentro de este organismo no, pero por ejemplo en las universidades nosotros hemos visto que como la adjudicación no ha sido tan importante como la que esperan,
tienen, dentro de las mismas universidades, tienen gente que ayuda a escribir los proyectos y evaluarlos, y hacen como una evaluación previa, pero tiene que no perder la esperanza, que tomar todas las indicaciones que se le dan en las evaluaciones y volver a escribirlo y volver a concursarlo. También existe la posibilidad de uno, como investigador, pedir ayuda a otras instancias, a otros investigadores cercanos o metodología, si fue en metodología donde está mal evaluado, ir a un metodólogo, si es la parte estadística donde no está bien evaluado, ir viendo cuáles fueron las críticas que se hicieron y la retroalimentación que se hizo de ese proyecto, pero no depende de CONICET ni de FONIS hacer esa asesoría. ¿Puede uno apelar a los resultados y a las evaluaciones realizadas? Sí. Hay un periodo. Sí, hay un periodo que es el recurso de reposición, en el cual todos se pueden acoger a él, que si encuentre que haya un aspecto que no lo deja conforme o quiere mayor explicación, sí, se puede acoger al recurso de reposición. La institución tiene que enviar una carta al director ejecutivo de FONDEP y ahí explicarles cuáles son los aspectos a los cuales él está apelando. Sí, y posteriormente eso se analiza acá, se realiza un informe. Este informe se envía a Fiscalía de CONICET, donde ellos emiten una resolución a este recurso de reposición. Tenemos otras preguntas relacionadas con el equipo de trabajo. ¿Es posible que un especialista en estadística pueda participar a la vez o colaborar a la vez en varios proyectos? Si no es el investigador responsable, sí. Sí, puede tener porcentajes de dedicación a uno o más proyectos que se presenten al concurso. Sí, lo único que uno no puede hacer al mismo tiempo de dos proyectos el director responsable. Eso también nos pasó, que un mismo investigador mandó dos proyectos, siendo él el responsable, por supuesto, aunque estuviesen muy bien evaluados, no se podían adjudicar los dos. Entonces eso también es una precisión que hay que hacer, en que si tienen dos muy buenas ideas, muy bien desarrolladas en un mismo año, que no pongan el mismo investigador responsable, sino que, no sé, poner en uno el alterno como responsable y en el otro ponerlo claro. Tenemos otra pregunta en esa pregunta, eso. Dice, ¿puede un mismo equipo de investigación presentar más de un proyecto con funciones distintas? Sí. ¿Cuántas horas son las que debiera una persona comprometer en el proyecto? ¿Existe algún mínimo o máximo? No, son las necesarias para llevar a cabo las funciones que tiene asignadas en el proyecto. Sí. Sean ahí un sentido común, porque es imposible poner una regla que sea pertinente y que se ajuste y sea justa con los distintos temas y equipos. Si el investigador responsable o si hay una función que demanda mucho tiempo, tiene que verse reflejado en la hora de dedicación. ¿Ya? Hay actividades que son más bien puntuales, que uno puede asumir que son pocas horas a la semana, porque al final uno hace un promedio semanal, pero uno sabe que en ciertos meses se concentra más el trabajo que en otros, etc. Pero hay otras funciones, por ejemplo, como supervisión de campo, que uno sabe que son muchas horas. Son muchas horas, Sí. O sea, no puede ser una hora a la semana. Entonces tengan sentido común en la importancia, la regularidad, la periodicidad de la tarea y las horas que asignen a cada la investigador. distribución de las funciones del trabajo entre todo el equipo. Sí, porque de repente hay una persona que tiene un montón de funciones asignadas y tiene pocas horas. Entonces eso hace ruido. Esta persona probablemente no va a dar abasto para cumplir todas estas funciones con las 3-4 horas que tiene asignadas. Tenemos un grupo de preguntas relacionadas con los gastos. Nos señalan varias preguntas con inquietudes sobre la limitación en algunos ítems, por ejemplo, en equipamiento. Dice, respecto a los gastos, ¿hay alguna proporción o limitación respecto a los gastos en equipamiento? No, tiene que ser lo necesario para llevar a cabo el proyecto. Lo que hablábamos antes, que tiene que ser una distribución más o menos equitativa. O sea, si un equipo es muy caro y tengo un poco en incentivo, los investigadores asumen ese costo, o a lo mejor la institución beneficiaria va a asumir el costo
económico para que el investigador pueda realizarlo. Pero lo que no es bien valorado es que sea al contrario, que los gastos para viajes, para seminarios, para pasajes, para inscripción sean demasiado altos en relación a lo que insumos o instrumental o equipos médicos. En el fondo, también aplicar el sentido común. ¿Se pueden hacer pagos de honorarios para los investigadores y para el director de proyecto? ¿Cómo sentido? Bueno, ahí dependiendo, pues si es de la institución la persona, tiene que ser mediante incentivo, y si no pertenece a la institución, mediante honorarios. Claro, y con respecto al total de gastos en personal, si existe algún máximo o una sugerencia de proporción. No, No. que sea equilibrado, que sea justificado cada uno de los gastos. Claro, y hay un tema que habíamos conversado que vale la pena plantear, es que cuando se hacen los gastos de personal, se tiene que incorporar cada persona que se le va a pagar, ¿cierto? Y eso lo ve el equipo de administrativo y finanzas, para autorizar ese pago. Este es un tema administrativo y contable. Hay un tema que tiene que ver con un tema administrativo, pero también un tema ético y de funcionamiento del proyecto, que tiene que ver cuando, por ejemplo, necesito que vayan pacientes a consulta porque en ese momento se le van a aplicar los tests, etc. Y necesito que vayan, ¿cierto? En ese caso, lo que no es razonable es pagar a la persona para que vaya. Un pago en sentido pecuniario que genere un incentivo que puede ser, que puede ensuciar o hacer que tus resultados sean menos válidos. Lo que se puede hacer es que uno puede compensar o generar algunos gastos que tengan que ver con hacer factible que la persona vaya. La persona, por ejemplo, no puede caminar bien, es una persona que tiene un problema de movilidad. Bueno, es razonable a lo mejor pagarle un taxi, incorporar eso en los costos del proyecto, ¿ya? Lo que no es razonable es pagarle un incentivo para que vaya, como un dinero, como un sueldo, como una remuneración. Entonces eso a la hora de hacer los presupuestos, considérenlo, ¿ya? Pero sí se puede pagar las tarjetas VIP, Una tarjeta un VIP. cargo en la tarjeta VIP, se puede pagar una colación, pero no se le puede entregar dinero a los participantes. Hay un tema como ético y de funcionamiento de posibles sesgos que puedas incorporar a tu diseño, pero también un tema administrativo de que hay que incorporar el nombre y apellido de cada uno de los miembros del personal que se les va a pagar. Entonces, denle una vuelta a eso, pero sí, por ejemplo, si la persona tiene que ir 2 o 3 horas y tiene que comer algo, obviamente que hay que tener algo para comer. Eso es razonable y justificado, o sea, se lo entiende así. Y eso lo tienen que considerar en los gastos operacionales, y además después son guiados por los encargados acá, a quien se le asigne el proyecto, el tutor del proyecto desde acá también les va a dar esas soluciones y les va a indicar cómo puede hacerse. A la ejecutiva. Para aclarar, dice, en gastos de personal, ¿se pueden estipular gastos emanados desde el análisis estadístico? Sí. ¿Sí? Para aclarar bien, ¿a qué se refiere eso? Pagarle ¿Por un contratar estadístico. a un estadístico, un metodólogo? Claro, ahí podrías como aclarar, porque Sí. en el fondo hay dos opciones, o subcontratas el servicio a una empresa, Claro, sí, sería sí, un sí. gasto de operación, o si contratas a una persona, sería un gasto Claro, de persona. claro, sería gastos personales. Ya. Y para muchos casos es deseable ese gasto en realidad. Sí. Tenemos una pregunta, tal vez fue hecha inicialmente, es como aclarar cuánto es el máximo del monto adjudicado, el máximo de duración y en qué fecha partirían los proyectos eventualmente adjudicados. Ya. Respondiendo en orden a las preguntas, 60 el máximo que pueden solicitar es hasta 60 millones de pesos. Vuelvo a hacer la aclaración que si pide menos de 60 millones de pesos, eso no significa que va a ser mejor evaluado. Lo segundo es ese era el primero, el otro la duración, un Sí. máximo de 30 meses, y el sistema valida esto, así que si ponen 31 meses el sistema no los va a dejar grabar, pero sí sean consistentes con el cronograma. Si ponen 30 meses, duración en meses, tiene que haber un cronograma de 30 meses. Porque a veces nos han puesto 2
por 2 años. Claro, y el tercero claro. son 2 meses. Sí, sí. Ahora el sistema, bueno, hay una mejora que sale de 18 a 30, porque anteriormente estaba, no sé, 1, 2, expresado en meses, ponían 2, entonces uno tenía que subentender que se refería a 2 años, y eso es 24 meses. Y varias personas han manifestado la inquietud de cuándo estarían partiendo los proyectos eventualmente adjudicados. Las convocatorias son anuales. Este concurso cierra, como les dije anteriormente, el 24 de marzo. Y respondiendo específicamente a la pregunta, estos deberían estar adjudicados en el último cuatrimestre del año en curso, para empezar dentro del, no sé, noviembre, diciembre del año en curso. Eso depende de lo que se demora en fiscalía, más que porque las evaluaciones están tempranamente realizadas y después todo el proceso administrativo es el que toma Claro, tiempo, que vaya al ministerio, que se firme. Eso ya no depende ni de la Carmen ni de ninguno de los que estamos acá presentes. Nosotros trabajamos arduamente, normalmente como en julio ya están todos los proyectos evaluados y el ranking hecho, y de ahí ya tiene que seguir el curso administrativo correspondiente. Ya. Nos piden volver al tema de las evaluaciones. Entonces, aclarar que si una persona vuelve a presentar su propuesta, ¿es enviada al mismo evaluador o es posible que lo cambien? Lo más probable es que lo cambien. Sí. Es al azar. Sí, en realidad, concurso nuevo, proceso de evaluación nuevo, se empiezan a asignar los evaluadores dependiendo de su especialidad, dependiendo de la temática del proyecto. Ya, en el mismo sentido de volver a enviar una postulación, ¿les sirve la carta compromiso que ya habían firmado el año anterior? ¿O tienen Ya, este es un concurso nuevo. O sea, por favor, revisen las bases, revisen el sistema de postulación, bajen los documentos que ahí están. Si ustedes tienen cartas aprobadas de concursos pasados, no, este es un concurso nuevo, Claro, una nueva pero convocatoria, las cartas tienen que ser con fecha de este año. Aunque vaya a ser firmada por la misma autoridad. Sí. Lo más probable es que muchas instituciones los vuelva a firmar la misma autoridad, pero la redacción va a ser similar. es parte de la formulación del proyecto conseguir las cartas actualizadas de este año. Ya. Tenemos varias preguntas relacionadas con el comité de ética. Entonces, por explayarnos un poco a eso, hay preguntas específicas con respecto a quién debe emitir este certificado del comité de ética o qué comité de ética le aplica al proyecto en específico, que pueden referirse a eso. Normalmente las universidades tienen comités de ética propios y es suficiente para que sea evaluado por ese comité de ética. No hay un comité de ética de acá. No es que desde aquí se mande, sino que la aprobación tiene que ser de algún comité de ética que esté formado y no necesariamente acreditado, porque no se exige tampoco la acreditación del comité de ética. Y cuando en un proyecto hay más de una institución participando, que elija uno. Tienen que escoger uno. Sí. Ya. Sí. Al menos uno, pero no se requiere que presenten en todos los comités de ética de todas las instituciones que colaboran. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, a veces pasa que si hacen un trabajo con atención primaria, con servicio de salud, a veces el servicio de salud, por definiciones reglamentarias internas, define que todo proyecto tiene que pasar por su comité. Bueno, elijan ese, ¿ya? Pero basta con uno, no es necesario mandarlo a todos los comités de las instituciones que participan. En cuanto a la ética, a lo mejor podía abordar el punto de Sí. citar la bibliografía correctamente. Es súper relevante que en el documento que escriban sean pulcros y bien preocupados del tema de cómo citar, ¿ya? Dado que uno siempre usa evidencia que ya se generó y es parte del trabajo que hacemos en investigación, tienen que preocuparse de citar correctamente las referencias bibliográficas. Eso significa citar los trabajos previos, el trabajo adelantado del mismo equipo, tienen que citarlo, ¿ya? Si hay trabajo previo del mismo equipo o del mismo miembro del equipo, tiene que estar citado, ya sea una publicación que está indexada en una revista o ya sea una tesis, por ejemplo, una tesis doctoral o tesis de magíster. Es importante que revisen las normas de citación, que citen la fuente original del dato y que también sean sistemáticos en incorporar bien las citaciones del mismo equipo de trabajo, ¿ya? El trabajo adelantado o que sirve de la base para presentar esto. Esto es bien relevante porque es un criterio mínimo de ética de los investigadores y de respeto por el trabajo, como un plagio. de respeto por el trabajo propio y el de otras personas. Sí.
Bueno, cerramos con esta respuesta del Comité de Ética. Solamente reiterarles que nosotros no estamos solicitando en este concurso ningún certificado de ética para la postulación, ¿ya? Ni que sea ingresado a un Comité de Ética, que nos envíen la carta de que fue ingresado, ni la aprobación, ni nada. Solamente el certificado de aprobación del Comité de Ética va a ser exigible para los proyectos que se adjudiquen y de ahí van a tener 30, 60 días o menos 30 días para que nos envíen el certificado aprobatorio del Comité de Ética y antes del desembolso de los recursos. Así que por ahora no se compliquen con estar tratando de conseguir certificados de ética en los diferentes comités de ética. Pero sí tiene que estar discutido y sí tiene que estar planteado en el proyecto. Sí, claro, Sí, todo toda el la parte análisis de la implicancia ética. Hay un capítulo especial con un puntaje más o menos importante, que Y todo el excluyente. desarrollo de la implicancia ética tiene que Y estar. excluyente. ¿Ya? Sí. Eso. Entonces cerramos esta charla de difusión. Reiterarles que el sistema de postulación, las bases y todos los documentos para la presente convocatoria van a estar en el transcurso del día a disposición de la comunidad. Se va también a subir un documento con preguntas frecuentes y reiterarles que durante todo digamos, el transcurso que esté abierta la convocatoria, ustedes nos pueden hacer llegar todas las consultas a través de contactofondef.anit.cl, que la plataforma de mesa de ayuda, que son los canales oficiales y, como yo les decía anteriormente, el respaldo que ustedes tienen de que hicieron la pregunta y qué fue lo que se les respondió. Así que muchas gracias a todos y a formular proyectos, aquí los vamos a estar esperando. Empiecen a familiarizarse, a juntarse con su equipo de investigación y suerte. Y muchas gracias. 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 Adiós.